Doctor, buenas tardes. ¿Me puede escuchar? Perfectamente, Buenas tardes, mucho gusto conocerle. igualmente, An- igualmente, Antes de continuar, quería pedirle permiso para poder grabar la entrevista. encantado. Bueno, eh, había organizado la entrevista de la siguiente manera, si usted está de acuerdo, ¿no? Inicialmente hacer una pequeña introducción de unos minutos sobre la tesis y luego sobre eso si usted tiene algunas preguntas y luego ya empezar con la entrevista en sí, que serán de repente unas 6, 7 preguntas, no mucho. Las que tú quieras, estoy totalmente libre. Había, había una profesora Miñano en la Facultad de Ciencias Contables en la Universidad de Lima, ¿no? ¿O no? De repente, mi pariente. No, no es. No, puede ser que sea, lo que pasa es que mi abuelita tuvo 11 hijos, A su madre. o mi abuelito, ¿no? Y ahí a todos los miñanos están, eh, No, no sabían lo que era la inflación, el tipo de cambio. Sí, pues sí. Mire, doctor Javier, bueno, un gusto poder conocerle por este medio. Mi nombre es Alicia Miñano. Estoy cursando ahorita, ya concluí el doctorado el año pasado, los estudios doctorales, y este año estoy abocada pues a poder desarrollar mi tesis. El tema de mi tesis es sobre los estados financieros como prueba directa en el derecho procesal peruano. ¿No? ¿Por qué surge la idea de la tesis? Porque yo tengo una empresa, un estudio jurídico que brindamos servicios de patrocinio legal, independientemente de asesoría. Entonces, en el patrocinio legal está todos los procesos, ¿no? Básicamente ante el Poder Judicial, procesos, juicios, ¿no? Lo que a veces mayormente a nadie le gusta. Y todo el mundo se queja del sistema de justicia. Bueno, en estos casos, hubieron varios casos, digamos, civiles, incluso penales, administrativos y laborales, donde pude observar que los estados financieros hubiesen sido un medio importante para generar convicción en el juez y que de esa manera el juez pueda tomar una mejor decisión. Pero lamentablemente ni las partes ni el juez lo solicitaron o no lo pidieron, e incluso en algunos de esos procesos estaba yo también patrocinando como abogada, y a pesar que yo le informaba a la juez, no tomaba en cuenta sobre lo que le estaba diciendo, o sea, era como que le estaría hablando en otro idioma y simplemente no lo tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, a raíz de eso surge la duda de que si se estarían utilizando o no los estados financieros como medio probatorio de evaluación directa por parte del juez o no, ¿no? O en qué medidas se estarían utilizando. Entonces, la investigación empieza a investigar esto o empieza a indagar sobre este tema y ahí pues encuentro al Código de Comercio. Encuentro el Código de Comercio de 1902 que todavía está vigente y que en esa época pues de entre 1800 y 1900 se había considerado una sección completa sobre la contabilidad y sus libros en el Código de Comercio. Asimismo, en esta época ya se debatía sobre la validez de los estados financieros frente a la solicitud de una autoridad, sobre todo en los casos de legales o controversias o problemas que surgían entre comerciantes. Pero fue pasando el tiempo y nosotros hemos tenido en 1998 lo que es la dación de la Ley General de Sociedades y también la Ley de Títulos Valores, otra ley de martilleo, con lo cual el Código de Comercio como que se ha ido desmembrando y actualmente solamente ha quedado digamos, todo un acápite, un libro sobre comercio marítimo y algunos artículos que todavía también están en vigencia, incluyendo la sección 3 sobre los artículos de contabilidad. Entonces, en ese sentido es que va la investigación en buscar un poco lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Y específicamente en el caso de usted, a ver de repente que me pueda apoyar con su conocimiento, su sapiencia y su experiencia en el sentido de qué tanto usted ha visto que en la práctica de repente
incluso de repente con las valorizaciones, los estados financieros hayan sido evaluados directamente, ya sea por un juez o de repente incluso por un árbitro, ¿no? Porque, digamos, en el caso de estas autoridades, que ellos puedan evaluar, ya sea que ellos lo pidan directamente o que las partes lo ofrezcan, ¿no? Si yo como parte ofrezco el estado financiero como medio probatorio, o de repente que el juez o el árbitro como similar lo pueda oficiar o lo pueda solicitar, ¿no? No sé si en su experiencia ha habido algo de esto. Mira, yo soy perito económico financiero y he sido, lógicamente, de varios arbitrajes. Y en varios arbitrajes para hacer el peritaje económico financiero, casi generalmente se utilizan los estados financieros para determinar el resultado del daño, porque lo que hago es daño emergente, lucro cesante, costo de oportunidad y daño de imagen, ¿no? Mm. Si es que lo hubiera, no necesariamente hay los cuatro. Y en casi todos los casos nos surge la necesidad de utilizar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Ahora, para ustedes, los abogados, hablar de eso es hablar en chino. Y casi generalmente cuando expongo los veo dormitando, durmiendo o diciendo a qué horas acaba este pata. No, sí. Y las preguntas dan risa porque no tienen nada que ver con el resultado del documento. Ahora, cuando tú dices estados financieros, hablas solamente del balance general, que ahora se llama balance de situación, y del estado de resultados, que se llama estado de pérdidas y ganancias. Eh, ¿Cierto? no, lo que pasa es que, bueno, de acuerdo no me acuerdo la entidad, bueno, acá también tenemos el Consejo de Contabilidad, pero en la jurisprudencia peruana, lo que se considera como un grupo de estados financieros o los estados financieros más o menos generalmente utilizados, bueno, está como usted lo ha dicho, el balance general, el estado de ganancias y pérdida, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto, más las notas explicativas. Eso es lo que se Ya. considera un juego de estados financieros, digamos, de acuerdo al Consejo Normativo de Contabilidad, sus normas, que no lo tengo exacto, pero también han sido referenciadas en sentencias del Tribunal Constitucional. Ya, entonces, solamente de hablar del balance general y del estado de resultados, para ustedes es chino. Y hoy en día, para nosotros los economistas o analistas financieros, no nos interesa la utilidad neta, no, ni la utilidad bruta, sino lo que nos interesa es el EBITDA. ¿Cuál es el EBITDA de la empresa? Y eso se obtiene con el estado de resultados, pero deducido la parte de depreciación, ¿no? Y deducida también la parte impositiva, es decir, cuánto es realmente el negocio como tal. Y hoy en día está tan sofisticado el EBITDA que para una panadería es 4 o 5%, para el sector construcción 11%, para el sector agroindustrial 18%. Es decir, cada sector localmente e internacionalmente tienen EBITDAs diferentes. El EBITDA de la panadería o de la bodega del Perú no es igual que el EBITDA de los Estados Unidos, es similar, pero sirve. Entonces, te digo que el análisis es mucho más fino, ya no es como era antiguamente. El balance general y el estado de resultados es una buena fotografía, pero es una fotografía de lo que pasó. Para nosotros, nunca lo importante es lo que pasó, sino lo que va a pasar, ¿no? Y el otro instrumento que tú lo has detallado es el flujo de caja, ¿no? Que no es otra cosa que el volumen de ingresos menos el volumen de egresos en efectivo y el superávit o déficit. Si la empresa está en déficit, pues la empresa no tiene ningún sentido. Si la empresa está en superávit, lo que hacemos es se lleva el superávit a valor presente, es decir, se lleva el flujo de caja a 10 años y se retrotrae a valor presente a una cifra del presente año.
Ese es el TIR y el BAN, la tasa interna de retorno y el valor actual neto, que son no los ratios con los cuales nosotros trabajamos para la determinación de peritajes. Pero repito, cuando me pongo a explicar eso, toditos durmiendo, como todos son abogados, ¿no? Entonces Doc- yo me la paso suave, hasta me equivoco y nadie dice nada, me miran y el procurador o el abogado de la otra parte pregunta sonceras, no solamente preguntan cosas interesantes cuando han contratado a un economista que haya leído mi documento, ¿no? Y pregunta cosas que para mí son interesantes de responder. Entonces, volviendo a tu inquietud, en todos los daños que en donde yo participo, peritajes que yo participo, siempre arribo a la utilización de los estados financieros, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es la fotografía de lo que le pasó a la empresa. Pero no me interesa a mí lo que le pasó, sino lo que le va a pasar a la empresa. Por lo tanto, para nosotros es súper importante, ¿no? Que se pueda, ¿no? Considerar para poder visualizar una empresa en cualquier contexto. Y más en un problema de corte legal más, ¿no? Porque en los estados financieros ves cómo es que está caminando la empresa y cómo va a caminar la empresa. Excelente, doctor. Muy interesante todo lo que me está señalando. Me abre todo un espectro nuevo. Le quería La, la, preguntar, eh, Lamentablemente sí, porque ustedes todo lo llevan al mundo legal. Nosotros lo llevamos al mundo cuantitativo. Hay modelos estadísticos y econométricos que permiten ser muy rigurosos en las proyecciones y permiten dar resultados con mucha exactitud de daño, mucha exactitud de daño, ¿no? Y si hay daño, hay lucro cesante. Y si hay lucro cesante, hay costo de oportunidad. Y si hay costo de oportunidad, hay daño de imagen. Entonces, eh, son temas que para mí, desde mi punto de vista, son fundamentales. Lo que pasa es que ustedes creo que sí estudian contabilidad básica, pero lo estudiaron en tercer, cuarto ciclo y se olvidaron de ella. Pero la verdad que interpretar estados financieros es algo muy sencillo y es simplemente capacitar a los jueces y a los abogados. Yo creo que cualquiera puede en 2 horas saber interpretar estados financieros. En 2 horas. qué lindo, doctor, que usted piense así. Me da mucha más esperanza escucharlo. Sí, en verdad que sí, y bueno, es un excelente testimonio que me llevo, sobre todo en mi corazón, y voy a tratar de que también mi investigación pues se difunda para que se difunda lo que usted ha mencionado. Eh, Tenía una curiosidad con respecto a lo que menciona, eh, o sea, digamos en su experiencia, lo más frecuente que le han solicitado es un trabajo pericial sobre para determinar el daño, en caso haya daño emergente, lucro cesante o daño a la imagen, ¿cierto? Cierto. Lo que pasa es de que en una disputa de cualquier índole, hasta una disputa de divorcio, hasta una disputa de accionistas, siempre hay un daño. Y ese daño que se produce no genera un lucro cesante, ¿no? Te hacen un daño de 1.000 soles, pero esos 1.000 soles no pudieron haber generado una utilidad de 1.500, entonces ahí ya van 2.500. Y si esos 2.500 lo hubieras puesto en el banco, hubiera generado una tasa de interés del 8%, entonces ya no es 2.500, sino es 2.500 más 8. Y adicionalmente ese daño que te hicieron con costo de oportunidad, ¿no? También te dañó porque no te permitió presentarte
¿no? A determinados concursos o a nuevos trabajos. Entonces, en ese ejemplo se contienen los cuatro, pero no necesariamente vas a encontrar los cuatro siempre, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ese ha sido, digamos, las demandas y el llamado que usted ha tenido. Ahora, en cuanto ¿ha tenido algún cuestionamiento en algún momento en cuanto a digamos, a la validez, a la, digamos, idoneidad del estado financiero? ¿En algún momento alguien le ha cuestionado, estos estados financieros no son idóneos, no son válidos, no han sido estructurados de acuerdo a las normas? ¿En algún momento alguien le ha cuestionado eso o de repente no? Lo que pasa es de que siempre se trata en temas de peritajes que sean estados financieros ya auditados. Lógicamente que todo el mundo quisiera que fuera auditado por las cuatro grandes sociedades de auditoría del país, pero estás hablando de costos realmente elevados. No estoy hablando de Price, Ernst Young, KPMG y Deloitte, pero hay también firmas medianas, pequeñas y chiquitas que son firmas auditoras, ¿no? De excelente prestigio. Si no tienes la obligación de ser auditado, porque la ley dice que cuando eres pequeño no existe la obligación de ser auditado y estás, no, en una disputa legal, juega un papel preponderante quién es el contador, cuál es el currículum, quién es el que está trabajando los estados financieros, ¿no? Si es un profesor universitario, si es un catedrático, si es un hombre de prestigio, pues la posibilidad de que sean amañados es difícil, ¿no? Yo sé que en el Perú sigue existiendo mucho que uno es el estado financiero que va al SUNAT y otro es el que le entregan a los accionistas, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todo el mundo tiene que pagar impuestos como corresponde y punto. Exacto, exacto. Pero digamos como que existe eso por ahí, ¿no? Porque uno de los cuestionamientos que yo he recibido es eso, ¿no? De que qué tan idóneo, o sea, como que digamos las personas en general desconfían de la información que pueda tener un estado financiero, ¿no? O sea, a priori, cualquier persona que no conozca del tema, sea abogado o no sea abogado, igual existe una cierta desconfianza, ¿no? Y eso lo he corroborado con la investigación que he hecho, la investigación histórica, porque ya en el año 1970 doctrinariamente se discutía sobre la validez o valor probatorio del estado financiero en una disputa o controversia legal, ¿no? Pero luego esto como que se ha olvidado, se quedó rezagado en el tiempo, ¿no? Pero Alicia, eh, tú, yo- tú puedes validar un estado financiero analizando dos, tres cuentas. Tú puedes analizar por muestreo la caja del mes de marzo, la caja del mes de septiembre, y con eso puedes convalidar si está bien hecho. Puedes también validarlo con cuentas por cobrar, con inventario. ¿Cuál es el inventario que tienes? Y por muestreo puedes ver si es que existe o no. Y sin ser contador, estoy convalidando si es que es firme o es bamba. Y te digo que el contador que presenta estados financieros bambeados ante el SUNAT tiene pena de cárcel. No es un tema tan sencillo. El SUNAT de ahora es muy poderoso, ¿no? Entonces, no es tan fácil hacer estados financieros maquillados, cocinados, ¿no? Eh, y ojo que si el contador no va y le cuenta la verdad al SUNAT de lo que está haciendo el accionista, el contador también va a la cárcel. Por eso el contador no es un aliado.
es un profesional que tiene que hacer bien las cosas. Yo generalmente pago lo que me dice mi contador, ¿no? Y me pongo a llorar casi generalmente, ¿no? Porque igual que tú me descuentan el 8 y el 22 me lo clavan en marzo, ¿no? Y lo único que me queda es llorar, ¿no? O todo lo ahorrado pagar, ¿no? Yo no fracciono, yo pago todo en los primeros días del mes de abril, ¿no? Entonces, te digo que uno tiene que creer en lo que dice el contador. Exacto, qué bueno que usted piense así. Bueno, sobre todo la mayoría de los abogados piensa lo contrario, ¿no? Pero en mi caso no. Me olvidé de comentarle que yo hice una maestría en ESAN, en finanzas, pues sí, derecho corporativo. Y Ya, hice los módulos de finanzas puras, banca e inversión y también tributario. Entonces, por ahí como que me dediqué pues unos 3, 4 años a eso y luego ya pues me volví independiente y ahí es donde me encuentro pues con los procesos, ¿no? Y después de haber visto tantos estados financieros en ESAN, digo, ¿y acá por qué nadie lo usa? Este es otro mundo. Porque no lo usan porque los jueces y los abogados no los entienden. Y no los entienden porque no quieren llevar un curso de 2 horas en donde un buen profesor de contabilidad les enseñe qué es caja y bancos, qué es inventario, qué es activo fijo, ¿no? Qué es un intangible. Y en 2 horas ya lo entendieron. Y un flujo de caja es simplemente entenderlo, no es hacerlo. Yo no digo que tiene que cuadrar el activo con el pasivo corriente y el capital social, no, 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 no. Yo lo que digo es que simplemente sepan dónde va cada cuenta y qué es. Y con eso puedes tú enseñarle 3, 4, 5 ratios y ya lo dejaste listo para que la persona pueda interpretarlo. doctor, Puede. y sobre eso que señala de los ratios, por ejemplo, y los análisis que hay financieros, como el análisis horizontal, vertical, el evolutivo, ¿usted cree que, digamos, eso podría ser de repente utilizado para establecer alguna interpretación, alguna, por ejemplo, en un caso concreto, por ejemplo, el ratio de liquidez? A veces hay empresas que dicen, ¿por qué no le pagó al trabajador? Y entonces la empresa dice, no, es que en ese momento yo no tenía liquidez, por eso no se le pagó. Y aplicando este ratio de liquidez, podríamos nosotros demostrar que tenía o no tenía y comprobar si su afirmación es falsa o verdadera. O quizás no sería tan certero, tan exacto. Lo que pasa que el ratio de liquidez no es tan certero. El ratio de liquidez lo que te muestra es el activo corriente con el pasivo corriente. Si hay más activo corriente que pasivo corriente o más de uno, tú vas a decir la empresa está líquida, pero eso es contable. Lo líquido es en el flujo de caja, en donde te dice diariamente, semanalmente, si tienes o no caja para poder enfrentar o no al pago de los salarios. Porque eso es fino, porque eso es real. Uno es contable y lo otro es líquido. Entonces, eh, el balance general y sus ratios son interesantes como fotografía, pero miden el pasado. Pero si tú quieres ver el presente, tienes que trabajar el flujo de caja, Lo que ¿no? pasa Si es tú me que dices, en los procesos judiciales también se habla del pasado, porque los trabajadores se quejan, por ejemplo, no, yo hago mi demanda hoy día y demando de que no me pagaron en el pasado. Y pasa un año, bueno, 2 años, 3 años, y entonces puedes presentar el flujo de caja y en donde vas a visualizar perfectamente que ese día, porque se hace todos los días, no había caja y por esa razón no se le pagó. y ahora sí, digamos, flujo de caja, ¿es obligatorio que lo puedan hacer o quizás es potestativo, hablando de los que no están obligados, por ejemplo, a tener estados financieros auditados?
Todos deben de tener, Alicia, flujo de caja. Mi mamá tenía, yo tengo, yo sé, yo sé cuánto es lo que yo gasto con mi esposa. Yo sé, yo sé, porque yo hago un flujo de caja. Entonces yo sé que lo que yo gasto es 12.000 soles. Entonces, ¿por qué? Porque luz, agua, teléfono, mantenimientos, seguro, EPS, Oncosalud, etcétera, 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 12. Entonces, el flujo de caja es algo que lo tiene todo el mundo. Una empresa viva tiene que tener un flujo de caja diario. Y si no lo tiene, está en el cielo. Está perdido, perdido. Ya te digo, mi mamá lo tenía y mi mamá falleció hace fácil 15 años y ella tenía su flujo de caja. Entonces, es un instrumento facilísimo, ingresos y egresos. Pero Los este egresos son instrumento, los más rápidos de hacer. claro, exacto. Pero este instrumento es más de manejo del contador o de la parte No, no. administrativa de la empresa. La administrativa, el contador ni lo hace. El contador hace el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Y el financiero, el administrativo, es el que hace el flujo de caja. Sin el flujo de caja no puedes saber si vas a pagar la luz, si vas a pagar salarios a tiempo, si vas a presionar a que las cuentas por cobrar te las paguen ya. Es Ok. fundamental, lo Y debe de para, tener todo el mundo. y para este flujo de caja, ¿se podrían aplicar estos mismos ratios o no? ¿O simplemente es la No, evidencia no, del flujo ya? no. El ratio proviene del balance general conjuntamente con el estado de resultados. El flujo de caja no permite hacer ratios con ellos. Solamente El es flujo el dato, es el dato, ingresos menos egresos. nada Se más. hace, se hace todos los días, en los bancos lo hacen en la mañana y en la tarde. Ujú. Y hoy día hay software hechos, hay software que analizan el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, te dan 5, 6, 7 ratios comentados. Hay software hechos y hay software en donde tú le metes la información y te saca el flujo de caja al momento. Claro, que también de repente podría ser una herramienta que se podría difundir, utilizar, ¿no? Tanto por los usuarios como de repente, dado el momento, para que pueda, como usted mencionó, puedan aprender nuestras autoridades cómo funciona eso, ¿no? O El cómo... asunto no es hacerlo, el asunto es entenderlo, tampoco interpretarlo, entenderlo. Un analista financiero de un banco que tiene una cuenta de una empresa, claro que tiene que hacerlo, pero la computadora se lo hace, les da 7, 8 ratios y todavía se los comenta. De verdad, qué bien. ¿Eh? Pero a un juez o a un abogado no le vas a dar eso, se muere. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es dárselo listo y él dirá, él lo va a entender. Pero Exacto. Lo que en pasa 2 horas, en 2 horas aprendió. Claro, lo que pasa es que casi todo lo que, digamos, el abogado o las partes llevan al juicio lo hacen ellos casi. Es muy poco la participación del juez, tanto porque por doctrina lo que se espera es que él sea como que imparcial, ¿no? Que no tome posición por ninguna parte. Y a veces cuando ordena una prueba, se le critica de que podría estar tomando posición por alguna parte. Entonces, siempre como que se promueve que las partes ofrezcan, que lleven, así como usted dice, ¿no? Platito servido, todo listo, solamente para que ya sobre eso puedan decidir o disponer, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que normalmente sucede en el ámbito del proceso, pues, ¿no? Pero ¿qué importa platito servido? El asunto es que lo tomen en consideración para tomar una decisión. Exacto, exacto, ¿Qué sí, importa cómo llegue? De exacto, repente, si no lo entienden, pedirle pues a un analista financiero que se los explique. Pero el asunto que es fundamental fotográficamente para ver a la empresa. exacto, sí. Es como los rayos X, es como hoy en día ese aparato para ver que el bebé, cómo va, el La eco, ecografía. la ecografía. Es eso.
Tú vas con la ecografía y es el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja que te dicen a la empresa cómo está. Es eso. Exacto. Doctor, y con respecto a Levita, ¿qué es lo que actualmente está, digamos, estudiándose más o ofreciéndose como, digamos, un dato importante, interesante, evaluar? Eh, ¿Cómo usted ve el futuro de esto? ¿Va a No, continuar así? ya se está utilizando. Yo creo que se viene utilizando hace 8 o 10 años y es el ratio, él llámale el ratio que se está utilizando para poder visualizar en un solo ratio o en un solo punto cómo está la empresa. Y te digo que es tan sofisticado que por negocio tiene un EBITDA diferenciado. El inmobiliario es 11%, el agroindustrial es 16% y así sucesivamente. Entonces, son los resultados meta que se exigen y es la nueva forma de ver a una empresa. Ya no se ve por utilidad operativa o por utilidad bruta o por utilidad neta, no, se ve por EBITDA hoy día. Ya no es trascendente más el tema de la utilidad. Con el EBITDA, el analista lo sabe todo. Ah, pero dile a un abogado EBITDA. Dios mío, el otro día en un peritaje hablé del EBITDA, Dios mío, no entendieron nada. El presidente del arbitraje pidió, por favor, doctor, ¿podría con mucho cariño y en español explicarme qué es lo que quiere decir usted con EBITDA? Por eso, ustedes no túan, ustedes en esos temas le corren, como si fuera que estamos hablando de medicina, cuando no son nada raros. Claro. ¿Y usted a qué cree que podría deberse de repente este prejuicio, este paradigma en sus años de experiencia que usted tiene y como peruano también, ¿no? De repente, Porque ustedes odian las matemáticas, sí saben contar $1.000 más $1.000, $2.000, eso lo saben perfectamente. Sí saben perfectamente hacer su flujo de caja que necesitan $5.000 para poder vivir, porque lo saben. Para eso son unos tromes, ¿no? Sí saben, ¿no? Cuánto es lo que deben de generar mensualmente para pagar todos los gastos que tienen, pero pues eh, cuando se habla de temas un poco más reales, como el balance, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de caja, se mueren. Están hablando en chino. No eh, entienden. Ni quieren entender, porque es la actitud de los tres árbitros, tres mirándome, no, los tres durmiendo. Los tres durmiendo, ¿ah? Los tres durmiendo. Y yo me llega. Y a veces mis consultores cuando era presencial me pateaban porque estaban los tres durmiendo. Y yo seguía hablando, pues. claro, bueno, usted hay que cumplir con el trabajo, pues, ¿no? Sí, pues. Ya si es que los demás no cumplen con el suyo, tampoco no podemos hacer mucho, pero tratar de cumplir, ¿no? Ahora, en esto he escuchado últimamente cuando fui a algunas charlas de SAN que actualmente, no sé si ya en el Perú o de repente también está relacionado esto que me comenta con el Evita, la forma en que se está valorizando a las empresas ya no es por lo que figura justamente como usted mencionaba en sus utilidades, sino por su proyección futura o su capacidad futura, incluso que es perceptiva. Porque pusieron el ejemplo de Netflix, por ejemplo, que, bueno, esta charla que le digo ya será hace unos 3 años atrás, pero en ese momento estaba en pérdida. Sin embargo, estaba bien calificada y digamos su valorización era
digamos, creciente, ¿no? Creciente digamos, no reflejaba pues esta pérdida que estaba la empresa. O sea, que figuraba en sus estados financieros, no se reflejaba, digamos, en esta valorización que se le hacía, digamos, ya en otros contextos financieros, ¿no? Mira, lo que se decía esa vez en el SAN es la verdad. Las empresas no se miran por el corte actual, sino se miran por lo que puede ocurrir en el futuro. Si yo te cito el caso de los Tambo. Los Tambo son unos supermercados que debes haber visto, que están colocados en lugares súper estratégicos, que venden la Coca-Cola más barata que una bodega, que venden un sándwich a 3 soles o un combo de sándwich y Coca-Cola a 5 soles, algunos trabajan 24 horas, que están súper bien ubicadas, pero había perdido todo su patrimonio después de la pandemia. Wow. Y la pregunta que me hacían era de que si deberían de irse o no a la quiebra. Y yo decía que de ninguna manera, es una empresa que por la pandemia ha sufrido una barbaridad, pero va a agarrar una repuntada enorme porque ha hecho desaparecer a todas las bodegas, a todos los chinos de la esquina, ya no existen, ¿no? Se ubican en lugares estratégicos al frente de universidades, de institutos, donde hay cualquier cantidad de gente. ¿Y quién no se va a comer un pan con jodog y una Coca-Cola por 5 soles? Claro. Sí. Y todo lo que venden lo venden a precios razonables, no caro, no caro. Entonces, lógicamente, su velocidad de crecimiento y la cantidad de gente que hay es enorme. Algunos trabajan 24 horas, otros no, pero es impresionante la cantidad de personas que entran. Sí, está Y el haciendo. volumen de ventas que tienen es enorme, pero estaba la quiebra, porque técnicamente no se había comido todo su capital social, se lo había comido después de la pandemia. Y preocupadísimo porque es la familia Linden la que vendió Coca-Cola e Inca-Cola al grupo eh, mexicano, preocupadísimos, ¿no? Al grupo Arca, ¿no? De qué cosa hacer, si quebraban o no. Y mi opinión es no, no quiebren. Acá el asunto es hoy estás mal, pero mañana y pasado vas a estar, ¿no? Muy bien. Y dicho y hecho. Los resultados del 20 fueron desastrosos, del 21 igual, pero ya del 22 empezaron a cambiar. Y esos negocios en un año te voltean la torta de lo perdido en 2, 3 años. Exacto. Debe de ser, como usted menciona. En, con respecto también a lo que significa las normas legales, por ejemplo, que usted puede saber de los peritos, ¿qué es lo que le exigen a un perito financiero? Es decir, por ejemplo, si una parte presenta, digamos, al doctor Javier Zúñiga, ¿qué, digamos, credenciales, qué documentos le piden a usted? Y de repente el otro lado, si va a haber un debate pericial, tiene que presentar de repente algún requisito que sea símil, igual o no, o de repente esto no es tan exigente en la práctica. Yo creo que no es tan exigente. En mi caso es un tema de prestigio, no es un tema de haber sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima tantos años, de tener 2 maestrías, un doctorado en economía en el exterior. Entonces, a mí no me piden mucho. A mí generalmente es el tema del prestigio por el cual me buscan. Y en relación a temas legales, yo no hago análisis legal. Si me hacen alguna pregunta de corte legal, le voy a decir, consúltele usted a los abogados. Yo soy economista. Yo no he venido a hacer ninguna interpretación legal. Yo lo que quiero es, ¿no?, darle al daño una base cuantitativa, un criterio cuantitativo. Yo no estoy haciendo un análisis de corte legal, ni lo voy a hacer,
mi respuesta será la de siempre. Ese es un tema legal. Consúltelo usted a los abogados. Lo que pasa es que digamos, en lógica también, de repente puede haber que alguna vez haya estudiado lógica o se acuerde, en lógica se habla de la falacia ad hominem. Y como el abogado, como usted dice, pues está fijándose en muchos detalles, menos en estudiar sus estados financieros, pero se fijan en eso, pues, ¿cuál es la forma, por ejemplo, de atacar al oponente? Descalificarlo, ¿no? Entonces, puede ser que yo ofrezca una pericia y me descalifiquen, como lo vienen haciendo actualmente. Por ejemplo, la fiscalía dice, ah, no, ¿quién es ese perito? ¿De dónde ha salido? XXX. Descalifican al perito. Eso en lógica significa, también puede ser visto como lo que se llama la falacia ad hominem. Como no puedo ir contra tus argumentos, voy contra ti como persona. Y Bueno, eso sí, sí, siempre lo hacen, Alicia. Siempre me dicen, usted debió haber visado o haber firmado de manera completa todas las hojas. ¿Usted cuántos años de experiencia tiene en el sector público? ¿Usted ha hecho peritajes para el sector público? ¿Ya ven? ¿No le Y digo? yo le digo, oiga, yo he venido para hablar de la determinación del daño. Tenga la gentileza de preguntarme acerca del tema, por favor. No, soy economista y no hay economista alguno que no haya empezado o en el Banco Central o en el Ministerio de Economía. Yo he empezado en el Ministerio de Economía, yo he trabajado en el sector público, pero, y de los 50 casos de daño económico, habré hecho pues 20 del sector público, más movido es el sector privado. Exacto. Pero claro que pretenden descalificarme siempre, siempre, pero Claro, ni pero caso, ya ni sabe caso. ahora que le puede decir pues sobre la falacia ad hominem, que eso no es posible, es una falacia en lógica, porque a partir de descalificar a la persona no analizan el fondo, o sea, su parte de fondo. Y eso también es una estrategia legal, pero que está, digamos, prohibida y mal planteada, porque si usted ya está compareciendo a la causa, ya no puede pues en ese momento descalificarlo, ¿me entiende? Porque usted ya fue legitimado, ya fue aceptado, y en el momento no pueden hacer ese tipo de preguntas. Pero, Y por eso naturalmente usted se ofende, pues, porque ya no es posible. Y como usted va solo y no tiene abogado, entonces no puede objetarlo, porque normalmente si alguien hace uno de ese tipo de preguntas, el abogado lo objeta y la autoridad que está a cargo del caso debe hacer que cese ese tipo de interrogantes. Pero cuando no hay eso, entonces la persona está sola y ya está a merced de todos estos lobos. Pero en algo quizás le ayude para la próxima, pero hay investigadores como Irving Copy, por ejemplo, que desarrollan, ¿no?, todos los tipos de falacias, ¿no? Y esta es una falacia y está prohibido utilizarse también en los procesos legales. No se puede utilizar, o sea, yo no puedo dejar de debatir el tema de fondo buscando descalificar al que está emitiendo el argumento. O sea, el argumento se derriba con otro argumento, no claro, descalificando a quien ha emitido el argumento. Entonces, claro. pero bueno, lo importante que, digamos, no, la respuesta sería que no tenemos normas, digamos, precisas y lo que se ve en la práctica, al menos para lo que es analistas financieros, es más que todo la trayectoria, la experiencia que tengan, ¿cierto? Sí, es fundamentalmente en mi caso la trayectoria. Y ya, doctor. No, igual para todos sería, además que usted me está diciendo si hay 50, 20 los ha resuelto usted, obviamente Pero, habrán pero 2, 3 más nomás que contratan. hay, hay una relación de peritos que trabajan, que están inscritos en el Poder Judicial. Yo no estoy inscrito. Y, y No, pero muchísimas. esos peritos que están inscritos en el Poder Judicial, doctor, son peritos que trabajan para el Poder Judicial, pero no necesariamente tampoco ese perito, o sea, no es un requisito excluyente, no es un requisito que
digamos, impida a los demás trabajar, impida a los demás ofrecer su informe, ¿no? Sí, pues porque a mí quienes me invitan son el tribunal, ¿no? Exacto, el tribunal. Por eso, pero a pesar que le invite el tribunal, igual los lobos van a querer Los lobos leen el documento por arriba, por abajo y no lo entienden. No, pobrecitos y sus preguntas, la verdad que yo voy siempre con dos consultores, ¿no? Que uno es un econometrista y otro es un financiero y se ríen de las preguntas, pues. Dicen, Sí, pucha, que esto dan vergüenza. sí, pues, doctor, pero qué lindo que usted piense así, me ha encantado. Y en verdad que yo también pienso eso, que no es algo tan difícil y que por lo menos No, en ciertas cosas, por ejemplo, para los análisis de daño, sí se requeriría, pienso yo, desde mi modesto punto de vista, una persona que se dedique y lo haga un análisis especial. Pero, por ejemplo, para cosas, por ejemplo, como datos que nos puede dar el propio estado financiero, es decir, de cuándo es, por ejemplo, del 2019. Ese estado financiero, cada estado financiero tiene cuentas, ¿no? Y dentro de cada cuenta hay un sustento detrás, que son documentos. Entonces, mi postulación es de que cada cuenta tiene una serie de documentos. Entonces, es como que ya, yo como contador reviso los documentos y llego a una cifra. Pero todos esos documentos que están detrás de la cifra son posibles de que el abogado lo pueda revisar y lo pueda ofrecer como medio probatorio. Por ejemplo, digamos, si me dicen, alguien me dice, no, yo en el año 2000, en el año 2001, yo trabajé para el periódico El Peruano, pero en la disputa no se reconoce que yo trabajé. Entonces eso se podría resolver eventualmente con la planilla sí, del, claro, del estado financiero. Entonces, claro. eh, pero eso no se utiliza. Ese es, digamos, un caso, por ejemplo, en donde no estamos entrando ya ni siquiera a revisar las sumas y restas, porque eso sí sabemos hacer bien los abogados, sumar y restar por lo menos. Entonces, no estamos, exacto, no estamos entrando ni siquiera a eso, solo a verificar datos, datos nada más. Y en dólares son mejores. En soles fallan un poco, pero en dólares son unos tigres. Y San Francisco son mejores, sin factura. Ah, ¿no? Qué bárbaro. No, así no tiene que ser. Pues hay que declarar todo, doctor, como usted ha dicho. Pero ustedes son... No, yo no, tengo mi felicitación de SUNAT que declaro todo. No, 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 yo no te estoy diciendo a ti, pero yo te digo, yo tendré 100 amigos abogados, ¿no? Los quiero a todos, pero Dios mío, Doctor, ha tenido es- mala suerte, pues tenía que conocerme a mí, porque yo sí declaro todo. pero serás la única de los 100 la única, Yo porque los 100, tengo mi felicitación de SUNAT y trabajo con un equipo de personas, no somos muchos, pero somos 10 personas que tenemos esa misma filosofía. ¡uf! Qué bueno, Todos qué bueno. declaramos y justamente vendemos pericias, pero no tenemos pues una pericia de la talla de usted. Nosotros vendemos pericias de tránsito, psiquiátricas, psicológicas, grafotécnicas, también pericias de escena del crimen, pericias también de cadena de custodia. También hacemos pericias contables, pero son pericias, pues, digamos que más sencillas porque nuestro segmento es segmento de pequeñas y microempresas. Ese es nuestro segmento. Por ejemplo, ahora último estábamos haciendo una pericia contable para un cliente que tenía que demostrar que ha realizado ciertos gastos, ¿no? Es solamente para daño emergente, que ha realizado ciertos gastos, entonces la pericia va en el sentido nada más de verificar, certificar que efectivamente los gastos se realizaron, que están en sus estados financieros, que han sido registrados oportunamente y que corresponden a lo que se estaba señalando, ¿no? Entonces,
Pero esa es una línea de negocio que tenemos, no es la principal, ¿no? Donde más hay ingreso para el abogado justamente es en las peleas, en las disputas. Pero cuando tengas alguna me avisas. Sí, no, Acuérdate ya sé, ya tengo que, acá recontra anotado al toque, voy a hacer porque está muy que, bonito todo lo que que me ha hecho. el daño económico para una empresa grande es una cifra mayor, pero para una empresa pequeña es una cifra menor, porque lógicamente el número de horas, tiempo para hacer el daño es mucho menor. Una empresa grande, el daño es mucho mayor y la Exacto. cifra de honorarios es mucho mayor porque es re significativa, Y aparte está re. también directamente relacionado con la carga de trabajo, ¿no? Tú Y ya no no, puedes, pues, a un mediano, un grande, cobrarle $10,000, sí, lo matas. Tienes que exacto, cobrarle 3,000, 3,500 nomás. A un mediano tienes que cobrarle 7, 8, a un grandazo 25. claro. Pero eso es. Yo siempre que trabajo con los abogados, yo le pregunto al abogado, ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente? Exacto. Ya, Y él doctor, me dice, él me dice, si es el estudio Rebasa, el estudio Benítez, pues sus cifras son, Dios mío, me sí, dicen, Javier, ponlas tú, pero dime, ¿empiezo con cuánto? ¿Con 20,000? Sí, ponlo, no hay problema. sí, está bien. No, está muy bien. Yo lo que siento y percibo es que usted es una persona, bueno, como buen economista, justo, preocupado, puntual, y eso es lo importante. Y ya acá está ya más que anotado. Cualquier, de repente, demanda que haya, inmediatamente le paso a ver si podemos hacer por ahí algún negocio. O Sí, un sí, sí, servicio, ¿no? Un servicio. sí, 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 no, no, no hay problema, encantado. Sí, Para eso estoy. porque realmente lo que se necesita es lo que usted tiene, ¿no? Que es un perfil didáctico, un perfil docente, que aunque se duerman no importa, pero por ahí va a haber Ah, alguien que esté despierto. a mí no me importa porque te digo, el 87% de lo que digo es lo que hace el arbitraje. Exacto. ¿Y ha tenido debates periciales? Es decir, que hayan presentado otra pericia contradictoria, ¿no? Sí, claro, claro, contratan a Price, contratan a BDO, contratan a Deloitte y lógicamente se convierte en un contraperitaje. Y la Ajá. otra también es, ya hubo un perito de ambas partes y yo soy el que decido por el resultado. También ha trabajado como dirimente. Sí, claro, Y en los debates periciales que ha tenido, ¿qué dificultades ha encontrado? ninguna, porque como buen ex profesor universitario voy recontra preparado. Hacemos con mis consultores exposiciones previas, yo expongo, ellos preguntan, entonces casi generalmente lo que me preguntan ya me lo sé y las tonterías termino enojado, pues me enojo y a los árbitros les gusta que me enoje también porque agarro y digo, disculpe, señor presidente, pero hasta ahora no hay ninguna sola pregunta acerca de el trabajo del peritaje. Entonces yo pregunto para qué he venido a exponer. Exacto, pero eso está mal, doctor, también. Ni siquiera para una persona que está investigada, testigo, cualquiera, uno le puede estar haciendo preguntas que no corresponden. Eso No, es, es que no lo han leído. Y no lo han leído porque desde la primera página se bloqueamos. No la entienden. mm, sí, No pues, entienden ni las conclusiones, ni el resumen ejecutivo lo entienden. Entonces, y eso que me cuido muchísimo en que sea española y que no sea chino lo que escribo. no, de hecho que debe escribir muy bonito.
¿Ya tiene algún libro que haya escrito para que me recomiende? Bueno, sí tengo, sí he hecho libros, pero lógicamente uno es la contribución de la Corporación Andina de Desarrollo, no a los países, no de la comunidad latinoamericana y otro de administración de cartera. Ah, ya, administración de cartera. Sí, en la banca de desarrollo. ¿Y Sí, ahorita, ahorita los están escribo, distribuyendo o ya están acabados ya? no, siguen distribuyéndose. ¿Me podría encontrar entonces en alguna librería? Cuando te vea, te los voy a regalar. Ya. Los tengo todavía. Y escribo, sigo escribiendo. He escrito en el Diario del Comercio, Expreso, República, El Correo, pero ya me cansé. Ahora estoy escribiendo solamente para una revista italiana que se llama Panorámica, que se extiende de manera digital a todo el mundo, Ah, qué bueno, excelente, doctor. sí, todas las semanas. Ya, buen training, buen training. Yo estuve Sí. escribiendo una vez, pero ya como usted sabe, mi segmento es el Populorum. Yo estuve escribiendo en Exitosa, tuve una columna de emprendimiento, ¿no? Pero estuve como hasta el 17, 18 por ahí, 3 años nada más, cuando estuvo Juan Carlos Tafur. Ya de ahí, Ah, cuando ya. salió él, ya también salimos todos los que estábamos colaborando ahí. Sí, Eh, pues es que y todavía salió mal peleándose, ¿no? La familia Capuñay no es muy santa de mi religión. sí, pues así que ya salimos también todos los que estábamos ahí colaborando, ¿no? Doctor, para ir terminando, Dime. los datos que usted me mencionó, por ejemplo, con respecto, digamos, a las determinación del costo oportunidad o de datos como el EBITDA, nosotros podríamos decir que están actualizados en el INEI o no, o el INEI no tiene data de eso. No. El costo de oportunidad se genera cuando hay una masa monetaria que te quedó de lucro cesante y que pudiste haberla colocado en el sistema bancario. Esa información diariamente te la da la Superintendencia de Banca y Seguros y Mm. AFP, en donde te dice cuáles son las mejores tasas pasivas del sistema bancario, ¿no? Entonces vas a encontrar desde cajas municipales hasta bancos. Lógicamente las cajas municipales ofrecen 9 y los bancos están ofreciendo entre 5 y 8% en soles o también en dólares. Eh, Eso lo da la SBS, no, el INEI no da esa información. No tiene, entonces no cuenta con esto, porque a mí me parece haber visto algunos informes del año 2017, 2016, donde habla, pero de rentabilidades. No habla, por ejemplo, de vida y tampoco, pero sí divide por sectores, ¿no? Por ejemplo, exportación, educación, ¿no? O sea, y, Y, no y le llama margen comercial, le llama pero ¿quién lo hace? ¿La IRNEI? el INEI, sí. No lo conozco, no lo conozco. Como margen comercial lo trata, ¿no? Entonces, dado que hemos conversado sobre Levita, pensé que quizás por No, ahí no, habría algo. no lo conozco. Tal vez lo haga, lo haga por sectores, pero no es algo que yo conozca. Y eso que sigo mucho al INEI para todos los estudios de evaluación de impacto que hago, uso mucho al INEI porque tiene información muy valiosa, pero no conozco eso de Le he visto mar. también como ratios de rentabilidad que él muestra, No lo pero ya conozco. son informes pasados. No he visto que hayan sacado, digamos, informes nuevos. Quizás ha sido algún estudio que se hizo en algún momento y no se ha vuelto a actualizar. Lo que pasa es que sigo mucho el comportamiento del PBI por, lógicamente, sectores y por
lugares, ¿no? Llámese departamentos o llámese pueblos turísticos y también el tema de generación de empleo, ¿no? Y el tema de generación de ingresos. Esa información sí a mí me da el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Y pero este, y este lo de margen, margen sí, este margen comercial. comercial no, digamos, sería un parámetro válido para evaluar justamente estos márgenes de rentabilidad de los sectores. No, no lo conozco, pero en la determinación del EBITDA y en la determinación de la tasa interna de retorno y el valor actual neto, se utiliza una tasa que se llama WACC, Ujú. WAAC. El WACC es una tasa que te dice cuál es la rentabilidad por sectores, tanto del Perú, del Ecuador, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Brasil y de los Estados Unidos. Y tú, en función a esa tasa, es la que utilizas para determinar la tasa interna de retorno y el valor actual neto, que no es otra cosa que traer, no, a valor presente los ingresos futuros. Eso es lo que se Y, llama el costo por medio ponderado de capital sí, también. en castellano. Sí, Entonces, ahí sí podríamos encontrar esos datos, porque mire, yo tengo algunos y datos generales, digamos, ¿no? Usted me dirá, no, sí, que ya son de repente medios anticuitos, que, por ejemplo, digamos, diciéndolo coloquialmente, podríamos decir que, digamos, en exportaciones ahí existe un margen aproximado o una rentabilidad aproximada del sector de 25%. En educación tenía más o menos 30%. En seguridad, 30%. Sector seguridad. En lo que es servicios, también tenía creo que por ahí 30%. En lo que es logística, creo que tenía una data de 10%. En lo que usted me dijo, uno de, no recuerdo qué sector, pero sí era también inmobiliario, inmobiliario, ese dato no lo tenía yo. 11%. Y inteligencia, que es lo que tú haces y yo hago, el margen es 80%. Ah, qué interesante, no tenía ese dato. No, es que lo que pasa es que te piden una opinión de algo. Tú lo haces solita, o de repente trabajas con un practicante o alguien que te asiste. ¿Cuánto le cobras? ¿Cuánto has gastado? Claro. Sí, Nada. nosotros hacemos nuestro costo por horas, de acuerdo a la hora. Por ejemplo, en mi caso, mi hora tenemos valorizada en 150 soles más IGB. Si me demoro 8 horas en hacer algo, ya de acuerdo a eso se saca el costo, ¿no? Y también de acuerdo a la persona, también tenemos casos sociales, ¿no? Personas que tienen de repente muy bajos recursos, igual tratamos de apoyarles siempre en todo lo que podemos, porque también la visión de nuestra empresa es también poder contribuir a la educación, a la formalización y también aportar a nuestra sociedad en estos casos que nos llegan a tocar la puerta. No le podemos decir que no. No, 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 no. Yo pienso lo mismo, ¿ah? Yo soy abierto al tema de los honorarios, ¿no? Muchas veces, si son de una congregación, es gratis. Mm. La congregación del Salesiano, que tuvo una disputa, ¿no?, con la empresa que le vendió la imprenta, pues gratis. ¿Qué hago? Pero Sí, si es nosotros que también tenemos así casos de personas allegadas, incluso el vigilante que cuida nos vino a traer su caso. no puedes, no puedes hacer otra cosa que no cobrarle, ¿qué vas a hacer? Sí, Total, exacto, yo creo que todo exacto. entra. El tema a mía, en lo personal, no sé qué pienses tú, pero el tema del dinero no es un tema que me importe, porque siempre llega. Yo no me hago
faltas con la plata. Yo no. Se nota porque es una persona sólida, pues podríamos decir financieramente solvente. Bueno, pero, Si y es por haríamos la, un análisis financiero de su persona, ¿cómo claro, podríamos determinar su solvencia? claro, pero la idea es simplemente cómo lo miras, cómo lo tratas, cómo lo haces, nada más. Sí, Y en mi caso es cobrar de acuerdo no a la capacidad de cada uno. Si exacto, es el Scotiabank, pues va a ser 25.000, 30.000 dólares. Pero si es un pequeñito, va a ser 2.000, 3.000 dólares. ¿Qué voy a hacer? exacto. Sí, pues así se presenta la vida. No, en mi caso también no, estamos dispuestos y abiertos y como usted dice, siempre nos tocan la puerta, siempre el trabajo nos llama y también estamos atentos y dados a servir a nuestros semejantes bajo esa política, ¿no? De poder, dentro de las posibilidades de ellos y nosotros, llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Entre la oferta y la demanda. Y ahí donde ya se cruzan las líneas y hay un punto de coincidencia, entonces ahí ya se realiza el trabajo. Doctor, para terminar, ya y no quitarle más de su tiempo porque estoy abusando, este, en lo que son los tipos de metodologías de valorización, que hay varias, ¿usted cuáles cree que son las más aconsejables, las más, de repente, eh, vamos a poner, ecológicas? No sé, porque como hay diversos tipos de valorización y también se cuestiona o hay ciertas personas, ¿no? Que eh, cuestionan, ¿no? El tema de las valorizaciones y las metodologías o bajo qué metodología se puede haber realizado. Es que hay varias. La más antigua es sobre el balance general y en el balance general, cómo lo tienes registrado como activo o si quieres, cuánto vale el activo, ¿no? Que vas a valorizar. Otra es cuál es el valor del capital social de la empresa, pero son métodos antiguos, ¿no? Otra es, lógicamente, en función a cuál es la utilidad que tiene la empresa, ¿no? Hoy y en los próximos años. Pero la más moderna es, lógicamente, la a través de Edvita, llevarla a valor presente, es decir, llevarlo 10 años, traerlo a valor presente, determinar el TIR y el BAN correcto, y esa es la más utilizada actualmente y es la más verídica. Entonces, la que tú uses y la que convengan en determinar, yo he visto disputas de accionistas en donde cuando uno compró una parte ya habían fijado cuál es el criterio y mira qué decía. Decía que iba a ser sobre el estado de resultados o la utilidad neta del último año auditado. Bueno, a mí me pareció una horripilante idea, horrible, pero eso fue lo que pusieron cuando la persona compró un porcentaje. A mí me parece que lo mejor es cuánto vale de aquí a 10 años y de allí traerlo a valor presente. Claro, utilizar el valor actual neto del BAN. Sí, Doctor, y sí. con respecto a la historia del BAN y lo que es la capitalización de intereses, más o menos en su historia, ¿usted conocerá cuándo más o menos surge? Yo Eh, pienso, yo creo que empieza a aparecer en 1992, 93. mm, Desde allí empecé a escucharlo. Porque yo de lo que yo he estudiado en ESAN, mis copias, mis separatas son del 2004, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero no tengo, y de ahí he tenido actualizaciones, veo que los autores han actualizado, pero hacia atrás no veo.
Lo que sí he Mira, encontrado, pues, de que la capitalización de intereses o el cobro de intereses, el cobro de intereses más que todo, no la capitalización, era un tema digamos, que viene desde Aristóteles, ¿no? Porque se discutía eh, el tema de la usura desde la época de sí, Aristóteles. claro, tú has cobrado intereses siempre, pero lo que nosotros hablamos es de que cuando llevas no tus resultados líquidos al futuro y lo traes a valor presente. Yo lo he escuchado desde el noventa y tantos, pero acuérdate que hay una serie de variaciones y es la colocación del WOC, es que ya no se hace sobre el resultado, no de el déficit y de caja, sino sobre el EBITDA. Exacto, Entonces son modificaciones que se van haciendo en el camino y después que la determinación de qué WOC utilizas. Si tú utilizas un WOC de 9 y un WOC de 18, el resultado es diferente. exacto. ¿Cómo quieres engañar a alguien, no? Utilizando un WOC bajo. Exacto. Y si es que no sabes, pues lo estás engañando. Le estás comprando sus acciones a un valor bajo, ¿no? Y es el mismo esquema que se utiliza para la determinación del intangible o el valor de la empresa, del valor de la marca. Mm, claro. El Ahí esquema es el mismo, solamente que las premisas son todavía muy insuficientes desde el punto de vista técnico, ¿no? Hacer una marca Pepsi-Cola, Coca-Cola, Inca-Cola es fácil. Lenovo es fácil, IBM es fácil, pero una marca como el Tambo que te acabo de referir no es tan fácil, porque recién está empezando, ¿no? Ahorita no vale nada. exacto. Pero Entonces, en el futuro probablemente sí, ¿no? probablemente sí. Así es en el mundo, ¿no? Si tú vas a Estados Unidos, ¿no? El 7-Eleven, el Listo, están abiertos las 24 horas y te venden de todo a precios razonables, ¿no? Y están en los grifos. Exacto. Acá no todos tienen auto, por eso tienen que estar en todas partes. Y Exacto. además te venden las cosas pues a precios reales. Tú vas a una bodega cualquiera y te compras un sándwich y una Coca-Cola y te cobran 10 soles. Y tú vas a un tambo y te cobran 5. Y la bodega, su salubridad es bajísima y el tambo es limpiecito. Entonces, las bodegas van a desaparecer. Sí, pues su principal estrategia es el precio. Y una bolsa de papa frita light te puede costar en la bodega, pues, 4 soles y en el tambo 3. Para mí un sol no es significativo, pero para un joven sí. Sí, claro, Entonces, y es mucho más limpio. exacto. Y Doctor, después puedes pagar todo lo digital que quieras. Puedes sí, pues, pagar yape, Netflix, yape. claro, todo, todo. No, no, la verdad que las bodegas van a desaparecer. Sí, pues. Van a desaparecer. Sí, bueno, al menos en todo lo que es ya poco a poco no se está viendo, ¿no? Y la gente sí acude bastante al tambo. Por ejemplo, hay un tambo al frente de la Universidad San Martín, acá en La Molina, y usted ve todas las otras tiendas del costado están vacías, el tambo está lleno, tiene cola. Sí. El que No, es un tambo que está al frente de la Facultad de Derecho, acá en la Alameda del Corregidor. Hasta yo fui que yo, bueno, no soy ya de la edad de los chicos que están ahí comprando, pero como dije, seguro acá no van a tener medio de pago porque yo quería pagar así con tarjeta también. Entonces me metí ahí y ya me fregué porque una colaza. Y ahí me di pero, pero, cuenta de que había pero los la, chicos pues están la, ahí. la verdad que para mí eres una chiquilla, por si acaso. Parece, doctor, pero lo que pasa es que también uso mis cremas Unique. Está bueno.
Pero bueno, doctor, y con respecto a los estados financieros, que ahora, digamos que antes se llamaban balance, estado de ganancias y pérdidas, y ahora han pasado a llamarse estado de situación financiera, estado de resultados integrales. ¿Cómo ha sido, digamos, esa transición, ese paso? O quiénes llevan estado de situación financiera, quiénes balance, o es libre? No, no, no. Es una decisión a nivel internacional que se hace a través de las NIC, ¿no? Que son la información que trata de ser exactamente igual en el Perú que en Corea o que en Hawái o en los Estados Unidos o en Cuba. Y lo que se trata de hacer es que todas tengan los mismos criterios y que el lector pueda leer exactamente lo mismo. Entonces aparecen las NIC en donde cambian de nombre, las cuentas casi todas siguen siendo exactamente iguales, sino que se interpretan de distinta manera y ahora ya se interpretan exactamente igual. ¿Cuándo se da? Me parece que se da el 2005, 2004, y hay una obligatoriedad mundial de que todas las empresas hablen lo mismo, que creo que me parece bien porque así puedes interpretar los estados financieros de cualquier empresa del mundo, ¿no? Sí, doctor, mire, yo tengo una referencia, no sé si será exacta, de que en el año 2008, a raíz de la crisis financiera internacional que hubo, em, en Estados Unidos analizaron y llegaron a la conclusión de que uno de los factores que generó la crisis, entre otros, era que los estados financieros se analizaban a valor histórico o valor en libros. Entonces, que como una medida para poder, digamos, contrarrestar esto que había sucedido con la crisis financiera, desde ese momento en adelante, los estados financieros ya no deberían estructurarse a valor en libros o históricos, sino a lo que se llamó o se sigue llamando hasta ahora valor razonable, ¿no? Y me parece que en ese momento es que cambian ya de denominación con estas denominaciones, ¿no? Porque al cambiar esta estructuración, que es a valor razonable, ya no a valor histórico, me parece que ahí es donde cambian, pero no tengo digamos, es una referencia que yo he podido leer, pero no estoy, digamos, segura al 100%. Igual que también el tema digamos, de que los estados financieros en algún momento se pidió que sean públicos, todos, o sea, de paje a rey, todos debían tener sus estados financieros públicos. Y hubo 5.000 ciudadanos que promovieron una acción de amparo, pero la presentaron al Tribunal Constitucional y esta acción de amparo determinó de que la publicidad de los estados financieros solamente debía ser para ciertas empresas o ciertas personas jurídicas, incluido ahí las que están supervisadas por la SMV, pero las que no estaban, digamos, en un determinado límite económico y además que no estaban supervisadas por la SMV, no estaban obligadas a llevar estas normas internacionales financieras y por ende no estaban obligadas a estructurar sus estados financieros a valor razonable, sino simplemente a valor en libros. Eso esa sentencia del Tribunal Constitucional es del año 2014, es del año 2014. Entonces, a partir de ahí en adelante, me acuerdo que incluso la doctora María Elena Ledesma Narváez, que ha sido expresidenta del Tribunal Constitucional, ella votó en contra, es decir, ella dijo, ¿para qué se hacen tanta bola? Todos los estados financieros deben ser públicos. Y todos ya, eso es lo que viene en el futuro. Ella votó en contra, ¿no? Pero los demás magistrados votaron a favor y desde ese momento es que, digamos, eh, estas normas, en esa sentencia se dijo que estas normas internacionales financieras no eran obligatorias para las empresas que no estén supervisadas por la SMV, ¿no? Y por ende tampoco era obligatorio que estructuren sus estados financieros a valor razonable.
A mí me parece que si es que son estados financieros en libros no tiene ningún sentido, tienen que ser a valores razonables. Mi punto de vista es que todo el mundo debería demostrarlo. Yo no creo que nadie debería dejar de demostrarlo, de publicitarlo, pero ya es una decisión que combina más con el tema de seguridad, me parece, pero debería de mostrarse porque de esa manera te puedes comparar, ¿no? Y el comparar es algo que es fenomenal porque te permite saber dónde estás parado, ¿no? Pero ya, ya el tema constitucional tú lo manejas, yo no, pero Doctor, y con respecto a eso de lo que usted menciona de la seguridad en cuanto al secreto bancario y la reserva tributaria, ¿ha tenido algún inconveniente en su trabajo? no, nunca. Gracias a Dios, nunca, pero lo que pasa es que hemos pasado en momentos de terrorismo donde tú estabas muy chiquita y no te acordarás, Mm, este, eh, era muy peligroso, ¿no? ya, claro, pero, pero eso ya pasó, creo. A mí me parece que todo el mundo debería demostrar sus estados financieros, pero no me meto a una decisión ya tomada por el Tribunal Constitucional, ¿no? claro. Sí, bueno, eso es lo que se estableció, pero ahora último ha salido una norma para o sea, para que las pequeñas empresas cumplan las normas internacionales financieras. O sea que estamos un poco así desordenados, ¿no? Porque sale una cosa, sale otra, y Pero es entonces que, ahí en pero, esa nebulosa yo quiero poner orden, ¿no? Y decir pero Alicia, ese debe de ser el final. Yo creo que todas las empresas deberían de tener los estados financieros no bajo las normas NIC, ¿no? No sé por qué no la tienen. exacto. Y tienen que ser razonables, lo de libros es una tontería. Y te voy a decir una cosa, que lo razonable también ya es antiguo, porque hoy día estoy parado 14 de julio y estoy viendo lo que resultó el 31 de junio. En 14 días ha pasado una barbaridad. Mm, exacto. Te, te voy dejando porque tengo una reunión ahorita. Ya, doctor, muchísimas Ha gracias. sido un placer haberte conocido y Espero conocerlo presencialmente, pues si le voy a hacer ser- llegar la investigación y de repente en ese momento para poderlo conocer y seguir conversando, a ver en qué terminó para comentarle todo. espero que haya terminado todo bien. Sí, así va a ser, por supuesto, con su apoyo y las grandes ideas que me ha dado y la apertura sobre todo que ha tenido para la entrevista. Muchas gracias. No, encantado, ha sido un honor y un fuertísimo abrazo. El honor para mí, doctor. Gracias. Ok, Hasta hasta luego. luego.